Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a alguien al otro lado del charco, en Nicaragua. Él es una persona joven, lleno de vida, de energía, de fuerza y nos va a contar de qué trata lo que él hace. Él se llama Walter Gómez. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Hola, muchísimo gusto Mariana y María. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes en este programa. Un gusto saludarles desde Nicaragua. Muy bien. Walter, cuéntanos nosotros te llamamos porque algo nos ha llegado, pero me gustaría que contaras tú qué es lo que a ti te llena y utilizas para llegar a la gente. ¿Qué medio? Ok. Yo me dedico, Mariana, a realizar un apostolado de evangelización en el cual comparto ilustraciones y mensajes. Muchísimos son de mi diario personal de oración. Entonces, desde ese pequeño espacio, ese pequeño rincón que he consagrado al Señor en las redes sociales, intento de alguna manera compartir un poco mi experiencia y encuentro personal para poder inspirar a otros a tener esta misma relación con el Señor. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Vas contando día a día tus pensamientos, tu oración? ¿Vas haciendo dibujos? ¿Cómo llegas a la gente? Ok, les quiero comentar que empecé casualmente hace como 5 años apoyando en una página. Entonces yo realizaba imágenes que de repente editaba porque siempre me ha apasionado de alguna manera compartir mi fe en las redes sociales, desde mis cuentas personales, luego que me involucré en un apostolado llamado Fe y Amor Católico, que tiene casi 1 millón de seguidores en Facebook. Entonces para mí fue como una experiencia en la cual fui conociendo un poco más el gran alcance y el impulso que le podíamos dar a este mensaje del Señor desde estos medios. Entonces hace como 3 años sentí la inspiración de empezar un espacio quizá un poquito ya más personalizado, con una visión más propia desde mi persona, para compartir este encuentro personal con el Señor, porque considero que cada uno de nosotros tenemos un encuentro personal. Entonces, y a mí me encanta muchísimo más de repente conocer y seguir cuentas de otras personas que comparten su experiencia personal, su vida, su testimonio, porque siento que es un poquito más inspirador de repente que un medio. Entonces eso me motivó como a crear un propio espacio y empecé primero compartiendo frases, luego que entré en la universidad y empecé a estudiar diseño gráfico, empecé también a probar y compartir ilustraciones y miré que a muchísimas personas les gustaba, que muchísima gente las compartía. Entonces eso me motivó a continuar. Yo no tengo una programación, sino que yo me programo según las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces la mayor parte de mi inspiración viene de las visitas al Santísimo, de repente y en mis momentos de oración o cuando estoy en misa. Entonces trato siempre como de recopilar un poco de lo que el Señor me va inspirando y siempre estar como muy atento y muy abierto a las inspiraciones del Espíritu Santo. Igual, y por ejemplo, también cuando estoy haciendo algún curso, quizás por ejemplo ahorita estoy estudiando teología del cuerpo, entonces me he metido también muchísimo a querer compartir este mensaje de la teología del cuerpo y estoy siempre abierto a lo que el Señor quiera disponer. Oye, y tú, esto por ejemplo, ¿qué camino tienes? ¿Tú perteneces a algún grupo especial, alguna comunidad? ¿Cómo te enriquece? Porque has hablado algo de cursos de retiro, ¿no? De ejercicio, pero ¿te apoyas en alguien? Porque solo es difícil estar en la iglesia, ¿no? Siempre... Sí, bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. Yo tengo una frase que siempre comparto y es que nosotros debemos de tratar y nuestra meta debe ser llegar de lo virtual a lo presencial. Que el contenido que nosotros creemos no solamente se quede en
encerrado en la red, sino que pueda trascender, que pueda tocar el corazón de la persona e invitarle, confrontar e interpelar su vida y motivarse a tener un encuentro vivo y real. Yo soy consciente que lo que yo comparto no es la relación personal que quiero que otra persona logre. Yo no quiero que una persona simplemente mire una frase mía o un dibujo, le dé like y se quede con eso. Yo quiero que lo que yo comparto de alguna manera pueda inspirar a esa persona a tener su propia relación personal con Jesús. Por eso, como bien decía, es importante primero poder nosotros llenarnos, poder recibir para luego dar. Entonces, y tengo la gracia de haber crecido desde muy pequeño en el seno de la iglesia. He conocido distintos carismas, he estado en distintos movimientos y actualmente estoy en un apostolado llamado Corazón Puro. Es un apostolado internacional que inició en el Bronx, New York, y luego lo trajeron hace 7 años a mi país. Y nosotros a lo que nos dedicamos es a promover la virtud de la castidad y el mensaje de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Entonces, en este momento, esa es mi comunidad, donde yo me formo, donde nutro mi fe, donde tengo un encuentro con Jesús. Hoy, claro, desde la nueva normalidad, en línea. Entonces, pero siempre, pues, es ahí donde yo recibo para poder dar. Muy interesante. Muy interesante. ¿Y sabes de tus seguidores el mensaje hasta dónde llega? ¿Sabes, no sé, te ha llegado pues de otros países que la gente te sigue? ¿Tienes algún feedback bonito que puedas contarnos? Claro, increíblemente me he sorprendido porque la mayoría de mis seguidores no son de mi comunidad, perdón, no me gusta usar esa palabra, no son de mi país, no son de Nicaragua, sino que son de México, Perú y Colombia. Entonces ahí yo veo como el alto alcance que se puede lograr y les confieso que nunca he invertido ni un solo peso en publicidad, ni tampoco en promoción, ni he solicitado a nadie que me comparta. Siempre han sido personas que también evangelizan en redes sociales, que de repente les gustó algo que comparto, entonces y ellos igual me recomiendan o comparten un dibujo mío. Y eso me ha ayudado, o más bien ha ayudado al Señor a poder llevar este proyecto adelante y poder llegar a muchísimas más personas. Igualmente, me sorprendo porque siempre recibo mensajes de personas que me saludan o que me dicen que determinada frase les ayudó, les motivó, que la estaban necesitando en ese momento justo. Entonces, y ahí nos damos cuenta que al final nosotros solamente somos un instrumento y que el que va haciendo todo el Señor. Y es sorprendente porque yo creo que el Señor nos habla de una manera muy clara. A mí me pasa que cuando yo más cansado o más desmotivado estoy, es cuando recibo ese tipo de mensajes o comentarios. Entonces ahí me doy cuenta que en realidad ese cansancio, ese ofrecimiento, porque estoy solo yo en este apostolado y aparte apoyo en otros apostolados, pero en este, como Walter ilustra, solamente soy yo. Entonces ahí me doy cuenta que sí vale la pena el poder entregar mi don, el poder ser generoso, el poder compartir, y trato no solo de compartir mi don con contenido, sino también de estar dispuesto, abierto y accesible hacia una persona que quiere de repente que ore por él. Entonces tengo un cuaderno en el que voy anotando siempre las intenciones que me mandan para comprometerme verdaderamente. Y algo que quiero compartir, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es que no sé por qué, pero desde que yo empecé, yo siempre mi anhelo, deseo ha sido llevar la presencia de Jesús Eucaristía a los medios digitales, y yo no sabía porque yo decía, estoy loco. Entonces, y en ese momento que yo empecé, solamente se podían compartir fotos o videos grabados, pero cuando empezó la opción de poder realizar transmisiones en vivo en Facebook, para mí fue como un tesoro, un gran regalo, porque en ese momento empecé a hacer adoraciones en vivo. Entonces empecé a hacerlo desde el apostolado que apoyo, Fe y Amor Católico. Entonces, y fuimos una de las primeras páginas que empezó con esa tendencia de adoraciones en vivo, y yo me sorprendía muchísimo porque era gran cantidad de personas que se conectan, y de hecho semanalmente yo a la actualidad también realizo adoraciones en vivo, y son miles de personas que se conectan, que dejan sus intenciones, y a veces llegan mensajes de personas que también han dicho que cerca de su hogar no tienen una capilla, y este es su único medio de repente para poder adorar a Jesús.
Entonces ahí me doy cuenta que en realidad sí es posible el promover la adoración eucarística, porque algo que yo tengo muy en claro es que debo cuidar muchísimo la pureza de intención. Y mi intención no es que me miren a mí, sino que lo miren a Él. Y en esa misma pureza de intención, y también estudiando esto de la teología del cuerpo, he reconocido la dignificación de mi persona y que al final cada uno de nosotros renovamos a cada uno de nosotros reflejamos y somos parte de ese reflejo viviente de Cristo. Nosotros reflejamos su amor creador. Entonces por eso es que yo no temí en ponerle a mi proyecto mi nombre, Walter Ilustre, porque al final cada uno de nosotros somos una obra maestra. Entonces manteniendo esa pureza de intención y pidiéndole al Señor poderla mantener siempre recta, es que le he dado como de alguna manera un toque más personalizado, porque también lo he querido humanizar. Porque no sé si ustedes han tenido la experiencia seguramente de que cuando nos abrimos más como personas y contamos nuestra experiencia personal, nuestro testimonio, podemos llegar de alguna manera, o más bien el Señor puede llegar de alguna manera más cercana a las personas. Y esa ha sido mi experiencia. Pues no, sin duda seguro que lo es, porque como tú dices, el lenguaje auténtico que utilizas es fruto de la autenticidad que tienes contigo mismo. Entonces, claro, eso llega, porque ya yo creo que no solamente eso, no de tu país, por ejemplo, yo ya estoy en Instagram contigo, pero y me encanta, y además es muy ingenioso cómo utilizar las frases, cómo es verdad que son alentadoras, se nota el amor, entonces en eso te doy la enhorabuena. Pero me gustaría también que me contaras otra cosa. Creo que algo conoces a la hermana Claire, que es una hermanita que murió, que es de esta casa, del hogar de la madre. Y me gustaría saber cómo la llegas a conocer y por qué decides empezar a ilustrar sobre ella, a hacer ilustraciones. Ok. Yo la conocí a ella hace como 6 años. De casualidad, revisando en YouTube, me encontré con su testimonio. De hecho, ya seguía también el canal de los Siervos Catholic Staff, que me encanta muchísimo el contenido. Y en una ocasión creo que hablaron de ella, entonces me llamó mucho la atención. Luego fui a buscar su testimonio. Fue el de la JMJ en Madrid. Y me caló demasiado. Me caló demasiado porque de niño yo siempre tenía como sueño de aspirar a estar de repente como que en la televisión, o me encantaba el cine. Acá en mi país no hay tantas oportunidades, pero sí eran sueños que en mi corazón traía, pero al mismo tiempo el Señor me ponía otros deseos, otros sueños. Entonces haberme encontrado con su testimonio me marcó mucho, porque nunca había escuchado un testimonio de ese tipo, que ella soñaba con estar y tuvo un contrato para una película. Entonces a mí me llamó muchísimo eso la atención, pero más que todo su radicalidad, del poder dejarlo todo por Él. Entonces en esa etapa, cuando yo leí su testimonio, era como también una etapa de muchas luchas, donde estaba batallando contra la impureza, estaba batallando contra muchísimas actitudes que me impidían poder luchar por vivir más las virtudes. Entonces cuando me encuentro con su testimonio, fue una invitación a reconocer que si yo no estaba dispuesto a dar mi todo al Señor, en realidad no tenía sentido, porque nuestro todo es lo que verdaderamente nos permite hacer una verdadera entrega y dar frutos. Entonces para mí ha sido como un tesoro poderla conocer, y la considero una amiga espiritual también. Y creo que me alienta muchísimo cada vez que miro su testimonio, cada vez que miro su película o recibo la nota que envían mensual, que envían algo de su diario. Todavía no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero sí he estado leyendo que en cada nota envían un escrito de su diario. Entonces incluso también me pasó algo curioso, y es que en una ocasión estaba leyendo más de ella y encontré un escrito de unos consejos que ella le dio a una joven que estaba orientando, en el cual le decía que tenía que cerrar
Facebook, tenía que cerrar una red social, que tenía que cambiar de número. Parece que la joven estaba batallando contra la impureza. Entonces esos consejos a mí me dieron justo en el momento indicado. Yo sentí que era como que el Señor la está usando para dármelo a mí. Entonces para mí eso fue como un encuentro con ella, y también ver, cuando yo miro sus fotos o le miro en videos, yo siento que me transmite muchísimo una entrega radical a Jesús, y creo que ese es como uno de mis profundos deseos, o si no, pues más bien el principal, el poderme dar totalmente, y es una lucha diaria porque siempre como joven me llegan muchísimos sueños que sé que si yo me enfoco los puedo quizás lograr, pero al mismo tiempo me pueden apartar del Señor. Entonces he querido purificar la intención de mis sueños y darle al Señor todos mis talentos, mis deseos, y al final he visto que hacer esta entrega del todo a Jesús, el entregarle mis talentos, el entregarle mis dones, verdaderamente da frutos, y el Señor siempre tiene un plan preparado y hay que dejarnos llevar. Por ejemplo, te voy a contar. En una ocasión yo fui a hacer un casting para estar en un programa. Entonces, y era un programa relacionado a redes sociales, era cuando estaba iniciando esta tendencia a los influencers, y yo quería ser influencer. Entonces y yo fui a hacer ese casting, entonces, y sí quedé, pero no me gustó el ambiente en el que se daba esa experiencia, ¿no? Porque era como un mundo muy de moda y de música que de repente iba contra lo que yo creía. Entonces yo lo entregué y no continué. Y luego al año fue que yo empiezo con esto de Walter Ilustra, y hoy miro el alcance que he tenido, que sé que de repente si hubiese continuado en lo otro no hubiese tenido este alcance que tengo el día de hoy. Entonces ahí uno se da cuenta cómo al final el Señor es providente incluso con lo que nosotros le entregamos. Y Él nunca nos arrebata nada, sino que siempre Él tiene mejores cosas para nosotros. Entonces para mi hermana Claire ha sido como una escuela de abandono y radicalidad. Qué bien. Qué bonito. Qué alcance, ¿eh? Qué alcance, y cómo Dios utiliza los medios. ¿Y quién hubiera dicho a ella todo lo que está ayudando en el mundo entero después de su vida? Así que imagínate, ¿quién te dirá a ti lo que estás ayudando a tanta gente sin saberlo? Sí, me encanta. Desde luego es impresionante, y es verdad el alcance que estás teniendo. Pero bueno, con lo joven que eres, bueno, también la hermana Claire era joven, desde luego hay muchísimos testimonios. Pero eso, en este mundo de la comunicación te debes de encontrar bastantes veces a contracorriente, ¿no? ¿Ese aspecto te cuesta mucho llevarlo? ¿O encuentras gente como tú? ¿Cómo estás llevando el tema? Bueno, Mariana, he tenido la gracia de poder encontrarme en este continente digital, como le llama San Juan Pablo II, a muchísimos amigos y también religiosos y sacerdotes que se dedican a esto de la evangelización digital. Así que he podido tener personas con las cuales compartir de repente la intención, o consultar también, porque a veces cuando dudamos muchísimo de un tema es importante que podamos consultar cuando no sabemos de repente tanta información antes de compartir, porque al final es una gran responsabilidad, y de alguna manera nosotros somos corresponsables también de la fe de esas personas en relación al contenido que compartimos. Entonces igual me he encontrado también con personas que de repente quieren iniciar pero sin una pureza de intención, sino que simplemente es como que quiero compartir el mensaje de Jesús, pero porque quiero que me reconozcan como imagen, porque quiero ser un influencer, porque quiero que me vean, porque quiero que me aplaudan, porque quiero ser un modelo. Entonces cuando yo me he encontrado con personas con ese tipo de intención, porque a mí casi que diario me llegan muchísimos mensajes de jóvenes o de proyectos que me piden que les comparta, que les recomiende en mis historias, o que les recomiende a mis seguidores para que ellos les sigan a mi comunidad. Entonces yo siempre me pongo como a revisar el contenido de la persona que me escribe, y según el contenido yo logro ver la intención
que ese proyecto o esa persona tiene. Entonces hago como ese discernimiento siempre para compartir y también trato como de aconsejar, porque sí, en algún momento igual a mí me pasó. Recuerdo que en una ocasión que me invitaron a colaborar en un video que iba a tener un alto alcance, que era con el Padre Sam, no sé si lo logran ubicar. No, Padre Sam no, yo no sé es quién. un sacerdote que evangeliza en las redes sociales. Entonces él me invitó a participar junto con otros creadores de contenido católico. Entonces en ese momento era como una de las invitaciones más grandes que me habían hecho. Entonces yo empecé en ese momento como a desviar mi intención. Entonces y me empecé a preocupar mucho por cómo quiero salir o más que lo que quería comunicar. Y también estaba como pensando en esto le va a llegar a muchas personas, voy a crecer más. Estaba como muy interesado en ese punto. Entonces, y me pasó algo curioso. Estaba grabando, en esa ocasión fui a grabar a la catedral de mi diócesis, que me queda como a 10 minutos y tiene un patio hermoso. Entonces fui a grabar al jardín. Y mientras estaba grabando, entonces yo me resbalé, me caí y me llené la mano de popó, de caca. Entonces, y para mí en ese momento fue como un recuerdo de que en realidad no soy nada y fue como una bofetada a mi soberbia, una bofetada a mi orgullo. Fue como el recordarme que en realidad yo solamente estoy siendo un instrumento, solamente soy una escalera más en el plan del Señor, solamente soy un bloque más en el camino que Él ha preparado. Entonces eso me ayudó muchísimo a poder mantener una pureza de intención y saber cómo luchar por vivirla verdaderamente, por vivirla de una manera recta. Y algo que me ha ayudado mucho también es leer Imitación de Cristo, porque siento que ha sido como una escuela para poder trabajar mejor las virtudes. De Kempis, ¿no? De Tomás de Kempis. Sí. Mira, me gusta mucho, ¿verdad, María? ¿Qué sinceridad tienes? Ya sabes que la verdad es humildad. O sea que vas, a mi modo de ver, desde luego ahí vas cumpliéndolo, porque qué humildad en reconocer y el poner ese ejemplo de que te caíste y encima de, ¿no? Que eso es loable. Vamos, se ve que desde luego la pureza de intención se transmite en ti, ¿eh? Y bueno, aunque no quieres, no es por alabarte a ti, pero sí para los que nos estén viendo, cómo te pueden encontrar, Walter Ilustra, dónde estás, porque ya nos quedan 2 minutos de programa y si algo quieres resaltar, aunque tu mensaje ha quedado muy claro, eres un instrumento y nos encanta, pero te diriges por favor a los oyentes, a los que nos estén viendo. Walter Ilustra, ¿dónde te pueden buscar? Y a ver. Claro que sí. Bueno, primero agradecerte a ti, Mariana, también María, y a las hermanas por esta invitación. Una bendición poder estar compartiendo con ustedes. ¿Quién diría, luego de conocer a hermana Claire, que iba de alguna manera a estar compartiendo con su familia espiritual? Es verdad. Y de igual manera quisiera más que todo invitar a los jóvenes que están viendo este programa a animarse a compartir su fe en los medios digitales, porque nuestras redes sociales deben de ser un reflejo de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que creemos, de nuestros valores. Entonces lo mejor es que podamos reflejarnos totalmente. De repente uno se encuentra con jóvenes dentro de la iglesia que en redes sociales son otras personas totalmente, o les da pena compartir su fe. Entonces, y piensan cómo crear un apostolado aparte en el que compartan su fe y sus redes, seguirlas manteniendo como redes para proyección personal. Pero es necesario que podamos compartirnos completamente y usar esos medios que ya tenemos, nuestra cuenta personal de Facebook, nuestra cuenta personal de Twitter, para compartir el mensaje de Jesús desde nuestra experiencia propia. Al final de eso se trata, de poder encarnar el amor de Dios para que otro también pueda tener, inspirado por nuestro testimonio, un encuentro con Él. Y le invitaría a seguirme en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok como Walter Ilustra. Ahí estoy compartiendo
ilustraciones y estoy compartiendo también contenido que el Señor me va inspirando. De igual manera quisiera pedirles sus oraciones y si tienen alguna intención me las pueden enviar por mensaje directo y yo con muchísimo gusto voy a estar orando por ustedes. Y nuevamente hacer doble la invitación de hermana Claire a entregarle a Jesús todo. Creo que el momento para entregarle todo es hoy, porque el hoy es el eterno presente de Dios. Bueno, no tengo más que decir. Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hemos disfrutado este tiempo contigo y bueno, ánimo a las personas a seguirle y que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.